Politically Georgia Podcast is your essential news source, providing in-depth analysis and reporting from Peachtree Street to Pennsylvania Avenue. Listen to the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices, now streaming 5 days a week. Hosted by Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Tune in weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. $7 millones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYME, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a todos. Hagamos un trueque, como saben, evento de TLC Magazine México. Me da mucho gusto verlos en esta fría tarde aquí en el Pacífico. No sé cómo andan en el centro, pero por aquí el frío está a todo dar, ¿no? Con las manos heladas, pero dicen que con el corazón, ¿no? Muy contento. Manos frías, pero corazón contento de verlos, de otra vez tenerlos por aquí para hacer un trueque. Y bueno... Es manos frías, corazón ardiente. No, yo lo sé, pero no, ni modo de decir aquí el corazón ardiente. Aquí dijimos corazón contento. Nada más aunque se vale. En el mes del amor y la amistad, nosotros le llamamos exportando conocimiento, importando amistad, se vale el corazón ardiente. Pero luego, ¿para qué quieren que luego se malinterprete? Por eso dijimos nada más el corazón contento. Y es contento por verlos aquí. Así que, bueno, pues el día de hoy, el tema, ya tenemos más de un año que experimentamos los cambios de los Incoterms 2020, que regulan nuestras actividades y que las van a regular por lo menos en los próximos 10 años, que se basaron en la guía de la Cámara Internacional de Comercio, pero es necesario dominarlos para no tener multas cuantiosas. ¿No, Octavio? Sí, efectivamente. Sí, efectivamente, y bueno, tenemos un gran invitado, un amigo, Héctor Díaz, de verdad me da gusto verte, desde hace ha estado con nosotros, ha participado con nosotros en el grupo, estuvo en materia, ahorita van a leer tu currículum completo, pero antes de pasar a lo que es la charla de hoy, pues ya dijeron que la cápsula diaria, ya hace ratito estábamos platicando con Elvista Carballido y de verdad que hay proyectos muy padres que me estaba platicando Daniela súper emocionada en 5 o 10 minutitos. Quiero compartir para mi pantalla, no quisiera que vieran en este sitio que tenemos de TLC Asociados, hay una diversidad de boletines que ustedes pueden incluso ver que son bilingües, están en español y los hemos traducido al inglés. Gran parte de estos boletines son contenido que les puede funcionar, que les puede ser útil, ¿no? Hay dos en particular que pudiéramos conversar el día de hoy, que tiene que ver con el Estados Unidos y que se retira la candidata de Corea y queda como única candidata la nigeriana a ser la directora de la Organización Mundial de Comercio. Se espera que pronto se reúnan en pleno los ministros que conforman la OMC a efecto, de definir, recordemos que este tipo de decisiones se dan por consenso, es decir, que todos los países estén de acuerdo, pero todo parece indicar que habemos directora general de la Organización Mundial de Comercio, que es la primera mujer directora en la OMC, pero que aparte por su trayectoria va a ser fundamental en todo lo que tenga que ver con la implementación de mejores prácticas vinculadas con el tema médico. Entonces, es una decisión que me parece importante, es africana, también nos va a ayudar a que volteemos a ver ese continente y busquemos un acercamiento y también comentar este pequeño boletín que hizo nuestra área de impuestos corporativos en el cual les establece, porque veo que aquí hay muchas empresas IMEX certificadas en IBJEPS que les han estado arrojando un error en donde se les establece que, ya no pueden solicitar la devolución con el beneficio que tenían de la certificación. Recordemos, Vista, usted se va a acordar, el SAT nos elimina a las empresas certificadas en IBJEPS
todos los beneficios, queda exclusivamente el beneficio que tienen de declarar el IVA y no enterarlo, que es el beneficio que decanta de la ley del IVA, pero los otros que tenían en cuanto a los tiempos de respuesta, para las devoluciones, pues se eliminan. Y esos beneficios van a dejar de gozarlos a partir de que renueven. Entonces, que no les genere este botoncito y esta información de que ya no lo tienen, porque pues efectivamente a partir de la renovación con las nuevas reglas perdieron los beneficios que tenían, particularmente que ustedes tenían al día de hoy. Y pues de nueva cuenta agradecerles a todos, Daniela, 370,000 visitas a la página donde pueden encontrar videos y mayor información. Y pues ahora sí que pues hay que empezar con nuestro conferencista invitado del día de hoy. Pues sí, gracias por la cápsula de hoy, Octavio, ya la estamos implementando y bueno, nada más me queda darle el pésame a nuestro querido Tigre, Enrique Jiménez, y a todos los fans de los Tigres. Con todo cariño seguimos el partido, pero bueno. Me gustó el juego, se vio la superioridad del otro equipo, pero se defendió bien Tigres, ni modo, otro día será. Dijimos que te ibas a conectar aunque estuvieras triste, así que así es. A verte por aquí. Y bueno, pues para hacer el trueque de hoy tenemos al maestro Héctor Díaz. Quisiera, antes de darle la palabra, poder presentar su semblanza, si me lo permiten. El maestro Héctor Díaz Arzola tiene doctorado en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos CUEG. Es maestro en Administración de Negocios Internacionales por la Universidad Autónoma de México y es licenciado en Comercio Internacional, egresado de la Escuela Superior de Comercio Internacional, con 30 años de experiencia en comercio exterior. Durante 19 años laboró en la empresa Mattel Latinoamérica, donde se desenvolvió en diferentes posiciones y fue el representante de asuntos regulatorios para América Latina. Es catedrático del Centro Universitario de Estudios Jurídicos y en la Escuela Superior de Comercio Internacional. Además, es miembro del Comité de Operación Aduanera y de Comercio Exterior de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, ANIERM, y miembro del Comité Nacional de Logística del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, COMCE. Asimismo, ha participado en el Comité Nacional de Obstáculos Técnicos al Comercio de la Secretaría de Economía y también en el Comité Técnico Nacional para la Elaboración de Normas Oficiales Mexicanas en la Dirección General de Normas. Es conferencista de Asuntos de Comercio Internacional en diferentes universidades del país. Actualmente es socio director de la firma AJH Consultores en Aduanas, Logística y Comercio Exterior y en la firma internacional Market Access and Normativity, IMAN, que se desempeña como director de operaciones. Héctor, pues bienvenido a hacer un trueque con nosotros. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Octavio. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por recibirme. Para mí es un placer, un gusto estar aquí. Un honor, de hecho, estar con gente tan experta, con tanto conocimiento. Poder compartir un poquito es importante y agradecido por eso. Pues ahora sí que el placer es nuestro, Miquel. Ya se vienen sumando cada vez más. Ya somos más de 135 personas en Zoom, más las redes sociales. Se está transmitiendo por las redes de Concanaco Servitur, a quienes les agradecemos siempre que compartan información de primera mano con el sector terciario, el de comercio, servicio y turismo, y por las redes sociales de TLC Magazine y Trade and Law College. Entonces, pues arráncate, compadre, porque tenemos dudas que bueno, que al final te vamos a hacer las preguntas. ¿Te parece, Héctor? Por supuesto que sí. Sí, vamos a comenzar con el tema. Un tema muy interesante. Hoy voy a compartir mi pantalla. Como bien comenta Daniela, el 1 de enero de 2020 entraron en vigor, la nueva versión de los Incoterms y bueno, trae muchas cosas interesantes, aunque quizá nos quedamos con un poquito esperando un poco más de cambios importantes o en la forma. Sin embargo, los cambios se vieron más en el fondo y los vamos a revisar y los vamos a platicar aquí. Bueno, primero, ya están ahí mis datos, ya Dani me hizo favor de presentarme, ya no me voy a detener en esta parte, nos vamos directamente al tema, Incoterms 2020 y la importancia que tienen en el comercio internacional. Como tal, sabemos que el comercio internacional constituye uno de los factores de crecimiento económico, los motores para los países para poder generar
un círculo virtuoso en el que se generan empleos, se generan ingresos para que la gente pueda subsistir, generar riqueza. Y entonces este modelo económico ha persistido durante más de 90 años a nivel internacional. Se ha mantenido este modelo económico y pues por alguna razón debe de ser. Sin embargo, esto no siempre fue así. Hubo un momento en el que había mucha desconfianza en el tema del intercambiar bienes entre empresas de diferentes países por todo el tema relacionado con aspectos logísticos, los riesgos, los siniestros que se presentan, ¿no? Esta falta de certeza, de certidumbre para el vendedor, de decir, yo ya mandé mi producto, pero no sé si le pasa algo en el camino, ¿quién me lo va a pagar? El vendedor va a decir, el comprador dice, bueno, yo ya pagué un anticipo y si no llega. Entonces había como cierto miedo, cierta, bueno, pues así como precaución, y obviamente esto inhibía el comercio internacional. ¿Por qué? Porque cuando sucedía una situación de siniestro, sabemos que la logística representa mucho el tema de riesgo, cuando sucedía una situación así, todo terminaba en aspectos, en pleitos legales, donde el objetivo, o más bien todo mundo salía perdiendo, ¿no? Perdías un buen proveedor, perdías una inversión, y entonces era todo una complicación. Entonces, la Cámara de Comercio Internacional, que fue creada en 1919 por un grupo de comerciantes franceses, justamente empezó a desarrollar diferentes herramientas para poder brincar ese problema, ¿no? Para poderle hacer frente a ese problema de incertidumbre, generar herramientas que pudieran darle certeza tanto a compradores como a vendedores, y de esta manera lograr romper con el estigma de esta parte de la historia. No sé, me imagino que todos conocemos, todos conocen la historia de la Torre de Babel, donde por ahí, Dios crea la humanidad, dice la tierra va a ser para que vivan las personas. Sin embargo, empiezan a hacer una torre como cuestionando el tema de que Dios quisiera que estuvieran en la tierra, ¿no? Entonces crean lo que son los idiomas, las culturas, y empieza a haber una división entre las personas que hace que ya pues no se puedan entender, ¿no? Entonces, lo que pasa con el tema de los Incoterms justamente es crear un lenguaje universal donde cualquier persona que está metida en el comercio internacional conoce perfectamente lo que es un FOB, lo que es un CIF, lo que es un FCA. Bueno, eso pensábamos. Ahorita vamos a ver este dilema y la importancia de los cambios en esta nueva versión en los Incoterms 2020. Sin embargo, el objetivo de la Cámara de Comercio justamente fue crear una certidumbre, dar como mayor certeza a los vendedores y a los compradores para que pudieran definir claramente quién se iba a ser responsable de qué en todo lo que es el movimiento logístico. Muy bien, los Incoterms, International Commercial Terms, fueron publicados por primera vez por la Cámara de Comercio Internacional en el año de 1936 y hasta el día de hoy se han modificado 8 veces. A partir de 1980, que es cuando ya son reconocidos por la Convención de Viena de Contratos Internacionales, se empezó a crear una regla no escrita de que cada 10 años se tenía que hacer como una actualización donde tuvieran que ver aspectos relacionados con el tema del comercio, con el tema de los nuevos modos de transporte, y este desarrollo de tecnologías se empezaron a tomar en consideración para estas modificaciones. Precisamente el 1 de enero del año pasado, del 2020, es que se entran en vigor la versión más reciente, y justamente la publicaron en octubre de 2019, celebrando el 100 aniversario de esta Cámara de Comercio Internacional. ¿Para qué nos sirven? Para simplificar el desarrollo de las transacciones comerciales internacionales, creando un lenguaje común para aumentar la seguridad jurídica entre vendedores y compradores. Ese es el principal objetivo de los Incoterms. Comentaban vinieron los de la Cámara de Comercio Internacional acá a la Ciudad de México a presentar el libro,
y comentaban que en sus inicios la Cámara de Comercio no aceptaba abogados, que porque los abogados siempre complicaban más las cosas y todo eso, ¿no? Bueno, eso es una anécdota que quizá incomode a muchos, Octavio, pero realmente lo que buscaban ellos decía, vamos a buscar, así como los comerciantes buscan un ganar-ganar, pues también tiene que haber de repente un perder-perder y no pasa nada, seguimos haciendo negocios, ¿no? Sin embargo, la verdad es que sí es muy importante la participación de los abogados porque pues mientras todo sea suavecito no pasa nada, ¿no? Y estamos contentos y todo, pero ya cuando se trata de una pérdida de muchos miles de dólares, entonces ahí ya no es tan fácil digerir ese tipo de pérdidas, ¿no? Y entonces ahí es donde sí hace falta esta certidumbre. Vamos a continuar. Esta es la versión que quedó finalmente en el 2020, la versión de esta publicación. Lo único que tuvo en el aspecto de forma fue un cambio en el término DAT. Desaparece DAT, que era Delivered Terminal, para darle paso a DPU. DPU, Delivered Place Unloaded, viene a reemplazar DAT. En realidad, el alcance y la responsabilidad es muy parecida. La única diferencia que se da aquí está en dos sentidos. En el hecho de que ya no se especifica una terminal para la entrega y se da más claridad a los usuarios para decir o hacer ver que este Incoterm responsabiliza al vendedor del proceso de descarga de la mercancía. El proceso de carga y descarga representa uno de los procesos de mayor riesgo en todo lo que es el aspecto logístico, y entonces se dieron cuenta que necesitaban puntualizar que DAT, como estaba antes, tendría que cambiar en su forma para hacerle ver al comprador y al vendedor también, por supuesto, que quien iba a ser responsable del proceso de descarga iba a ser el vendedor. Entonces, primero, se habla de un lugar específico, no de una terminal. Se abre el espectro de DPU o de lo que era antes DAT y se especifica que la descarga tiene que ser por parte del vendedor. Ahora bien, nosotros, anterior a la publicación de esta versión 2020, especulábamos mucho acerca de que iba a desaparecer Ex-Works, iba a desaparecer DDP, porque son Incoterms que no se utilizaban muy seguido, igual que FAS. Sin embargo, la Cámara de Comercio Internacional prefirió no meterse en ese tema de desaparecer o de aparecer nuevos. Hablaban de el puesto en órbita, otro término que se especulaba mucho. Había muchos comentarios ahí antes de que se publicara. Entonces, lo que explica la Cámara de Comercio Internacional es que lo que buscó en esta nueva versión es darle como una mayor orientación a los usuarios a cuál es el Incoterm más adecuado dependiendo del tipo de operación logística que esté llevando. Entonces, los Incoterms 2020 explican en un conjunto de 11 términos que se utilizan comúnmente con 3 letras, cuáles son los alcances o las obligaciones de cada una de las partes. Es decir, en riesgo, en qué momento el vendedor le transfiere la responsabilidad y el riesgo al comprador. Igual en el tema del costo, a partir de qué punto todo lo que represente costos de la operación va a correr por cuenta y cargo del comprador, entendiendo que se le da una mayor puntualidad o mayor ponderación a los aspectos de mayor relevancia como son el riesgo, la entrega, la notificación. Ahorita vamos a ver cómo están estos artículos. De hecho, en esta versión 2020 se ordenan los artículos, las reglas de A1 a A10 y de B1 a B10 para el vendedor, de A1 a A10, perdón, para el vendedor y de B1 a B10 para el comprador. Entonces, de esta manera, como les comentaba, se da como una mayor ponderación a cuáles son los aspectos más relevantes: la entrega, la recepción, la transmisión de los riesgos, el transporte, los seguros, que como ustedes saben, solamente hay 2 Incoterms que hablan
o que responsabilizan a una de las partes en el tema del seguro, y justamente es al vendedor. Ahí vamos a platicar más adelante los alcances, que también fue uno de los cambios importantes en esta versión 2020. Así es como tenemos la nueva estructura de los artículos. Se presentan de esta manera en el libro, de manera horizontal, más visual, para que el comprador, al momento de estar viendo cuáles son sus obligaciones, también pueda ver cuáles son las del vendedor, y de esa manera no se dé ninguna confusión. ¿Voy muy rápido? No, vas muy bien, vas muy bien. De hecho, me están pidiendo unas fotos de la lámina esta. La presentación se las vamos a compartir al final, ¿eh? Digo, adelante, Héctor. Muy bien. Entonces, se hizo esta mejora en el tema de ponderar los aspectos de mayor relevancia en los 5 terms, como son, les decía, la entrega, la recepción, los riesgos, el transporte. Posteriormente, vamos a ver también qué es lo que no hacen los 5 terms. Muchas veces tenemos ahí una confusión con relación a cuáles son los alcances. Recordemos que los 5 terms solamente están creados para ver aspectos logísticos. Primero, no se van a encargar o no se van a responsabilizar de que si existe o no un contrato de venta. La recomendación es que sí haya un contrato de compraventa siempre, aunque a veces los compradores y los vendedores solamente con la factura ya nada más ahí plasman el Incoterm y punto. Lo mejor es que exista el contrato precisamente para ver los demás detalles, ¿no? Como es el hecho de las especificaciones de la mercancía, la calidad, las características. Tampoco hay un Incoterm que pueda cubrir ese aspecto. Tampoco en el momento, lugar, el método o divisa de pago que se va a realizar por el producto, tampoco hay un Incoterm que cubra ese alcance, ni los recursos jurídicos que se encuentren disponibles en caso de que alguna de las partes no cumpla con el contrato. Las consecuencias por incumplimientos deberán ser establecidas en un contrato muy puntualmente, cuáles serían los recursos jurídicos a los que se deberían de referir o enfrentar en caso de que hubiera alguna desconocimiento de la regla. La provisión para exportar e importar tampoco está dentro del alcance de los 5 terms, así como tampoco los derechos de propiedad intelectual. Y lo que es más importante, los 5 terms no definen en qué momento se transfiere la propiedad de la mercancía. Ese se tiene que dar justamente en el contrato de compraventa, y regularmente es cuando el comprador liquida el costo total de la mercancía. Obviamente hay veces que participa una institución de crédito a través de una carta de crédito. Todo esto se tiene que establecer en el contrato. El Incoterm nunca te va a decir, a pesar de que hay un momento en el que ya se transfiere el riesgo, es el riesgo y la responsabilidad de seguir con el movimiento físico de la mercancía, pero la propiedad sigue siendo del vendedor hasta que el contrato así lo defina. Esos son importantes que debemos de tomar en cuenta, que ninguna regla Incoterm nos va a tener dentro del alcance. Los cambios importantes que se dan en esta versión 2020 los vamos a ver como tal. Inicialmente se da como un enfoque mayor, como les comentaba yo hace un momento, orientar a los usuarios para que elijan de una manera correcta cuál es el Incoterm más adecuado de acuerdo a su operación. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos que les voy a mostrar, que tienen que ver con esta parte de por qué no se trata de decir, ay, pues es el que me conviene a mí, sino cuál es el adecuado para nuestra operación. Se ha hecho más hincapié en esta parte de la toma de la elección correcta. Se explica más claramente en qué momento o se demarca la conexión entre el contrato de compraventa y los contratos accesorios, como son el contrato de transporte, el contrato de seguro, el contrato con el agente aduanal. Todos estos también se van estableciendo y delimitando para tener mayor claridad. Se actualizan las notas de orientación, que ahora son llamadas notas explicativas, y lo que les comentaba en cuanto a los artículos se reordenan de una manera diferente. Los cambios más importantes en esta versión, en primera instancia, está que ahora ya se reconoce la mención de a bordo en los Bill of Lading, en los BLs que
que traigan el Incoterm FCA. Anteriormente había muchos problemas en las instituciones bancarias. Como ustedes saben, cuando nosotros tenemos la intervención de una institución de crédito dentro de la operación, tenemos que el vendedor tiene que presentar el bill of lading con la leyenda de a bordo para que el banco identifique que su parte ya fue cubierta, que ya fue entregada la mercancía embarcada y por lo tanto ya puede proceder con el pago. Anteriormente solamente se reconocía esta mención de a bordo en los términos FOB. Sin embargo, y ahorita vamos a ver por qué FCA ahora está tomando más fuerza para sustituir al FOB y cuál es la razón. Los costos en donde se enumeran la cobertura, los niveles de cobertura entre el seguro de CIF y CIP. Recordemos que CIF es un Incoterm meramente marítimo, exclusivamente para tráfico marítimo, y CIP es para todo tipo de transporte. Entonces, en ese punto, en las reglas se menciona claramente que Your source for Georgia politics, the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices. Politically Georgia podcast is now 5 days a week. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. El alcance o la cobertura del seguro en el caso de CIP va a ser mayor que el que se va a dar en el caso de CIF. También se hace una diferencia en ese punto. También se reconoce la disposición de los propios medios de transporte en el caso de los términos FCA, DAP, DPU y DDP. Anteriormente había un desconocimiento y cuando el vendedor utilizaba sus medios de transporte en uno de estos movimientos, muchas veces se desconocía la responsabilidad y no tiene que ser así. Entonces, ahora ya se reconoce que se pueden utilizar los propios medios de transporte, ya no se habla de que se contrate un medio, ¿no? Los cambios, como les comentaba yo, de DAT a DPU, desaparece DAT, le da el acceso a DPU, llega a sustituirlo. Se incluyen también los requisitos de seguridad en las obligaciones y costos de transporte y se agregan a cada uno de los Incoterms notas explicativas. Así es como está la estructura de los Incoterms como tal. No cambian, como les decía, no cambian mucho, siguen siendo 4 familias que parten desde la E, donde la responsabilidad del vendedor está limitada a simplemente poner a disposición del comprador las mercancías en sus propias instalaciones o en un lugar acordado, y de ahí de manera gradual va avanzando la responsabilidad al vendedor hasta la familia D, donde incluso en el último de los términos, que es DDP, se entrega hasta el punto hasta las oficinas o las bodegas del comprador, incluso con los impuestos pagados. Entonces pasa de FCA o de la familia F, la familia C y la familia D. Esa va creciendo la responsabilidad del vendedor y se va limitando la del comprador. Así es como está estructurada las reglas. En realidad, el invento del contenedor trajo un cambio disruptivo en los Incoterms, hicieron que crecieran más los términos. Precisamente, como saben ustedes, el contenedor es es la herramienta que nos permite crear lo que conocemos ahora como el transporte multimodal, donde es una herramienta que se puede subir a un tren, llevar hasta una terminal portuaria, subir a un barco, bajarlo del barco, subirlo a un camión, a una plataforma y moverlo, ¿no? Entonces, el Incoterm trajo una mayor diversidad en el tema de los Incoterms y justamente empezó a darle un nivel de obsolescencia al término FOB, que ahora, al darse cuenta la Cámara de Comercio Internacional de todos los problemas que se han presentado justamente porque nosotros estamos muy arraigados con FOB, todos estamos muy arraigados con FOB, la Cámara de Comercio Internacional nos quiere hacer entender que FOB
es conocido mejor también como el papá de los Incoterms, porque incluso fue creado 100 años antes de que se crearan los Incoterms y casi 150 años antes de que se inventara el contenedor, ¿no? Entonces, aquí representamos quizá la imagen más catastrófica que se pudiera presentar cuando hay un desconocimiento entre lo que es seleccionar el FOB y el correcto, que es FCA, cuando se trata de mercancía que se va a mover a través de un contenedor. ¿Qué es lo que pasa? En realidad, el vendedor le va a entregar la mercancía a el transporte a través de una terminal portuaria que es contratada por el propio transportista o la empresa naviera. Es ahí donde se va a hacer la entrega y no cruzando la borda del buque como lo menciona FOB. Entonces, cuando suceden este tipo de situaciones, o cuando se rola un barco, o cuando se tienen que pagar estadías, demoras porque el contenedor no se pudo cargar porque el vendedor no lo entregó a tiempo, entonces es ahí donde empiezan los problemas, porque el vendedor se desconoce, el comprador desconoce cualquier cargo, a pesar de que de él era la responsabilidad de contratar a la naviera, de reservar el espacio en el barco, y como el término FOB nos dice, hasta cruzar la borda del buque, ya yo como comprador voy a ser responsable. Entonces se dieron muchos malos entendidos en ese aspecto, y por eso la Cámara de Comercio Internacional menciona ahora, hace la recomendación muy puntual en el texto, es si vas a utilizar un contenedor para tu intercambio comercial, el término que tienes que utilizar es FCA, no FOB. FOB no aplica para mercancía contenerizada. FOB aplica para cuando tú como vendedor te vas a ser responsable en una carga suelta y la vas a llevar hasta la terminal portuaria, vas a pagar las maniobras para que se suba al barco. Esa recomendación la hace y resalta mucho ese punto. Lo mismo pasa con ex-works. Ex-works, como les comentaba al principio, es un término que mucha gente estaba empujando porque desapareciera, porque en primera instancia ni siquiera la maniobra de carga está responsabilizada por el vendedor. El comprador es el que se hace cargo de esa maniobra, tanto en costos como en riesgos. Entonces, imagínense ustedes, estamos comprando una mercancía en China y yo voy a contratar un door-to-door con la naviera. Le voy a decir, ¿sabes qué? Tú llevas el contenedor a mi proveedor hasta la puerta, que mi proveedor ya nada más lo suba, lo cargue y me lo traiga, ¿no? Entonces, yo le digo a mi proveedor, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer cargo de todo el transporte, de todos los riesgos. Entonces, es un ex-works. Y el vendedor, quizá por un tema de servicio, te va a decir, no hay problema, reconozco el ex-works y lo acepto y le vamos a dar. Yo te ayudo con la carga, no pasa nada, y perfecto, ¿no? Mientras no pase nada, todos felices, todos contentos. El vendedor dio un servicio plus cargando la mercancía, el comprador se ahorró unos dólares en la maniobra. Pero ¿qué tal cuando en el momento de estar subiendo la mercancía, una máquina se le va de lado al montacarguista, se cae, se lastima, el vendedor la levanta, la vuelve a subir, la sube al contenedor y se va, ¿no? Ya llega hasta el destino, nos damos cuenta que esa caída le causó un problema y no está jalando bien la máquina. Entonces el comprador se dirige al vendedor, oye, pues algo le hiciste a mi caja, a mi equipo, ¿no? Está dañado. Sí, se dañó en el proceso de carga, pero ex-works dice que la carga, el riesgo y el costo lo asumes tú. Tú como comprador eres el responsable de lo que le pueda pasar a la mercancía en el proceso de carga. Entonces, eso también ha generado problemas. En realidad, ex-works es un término que, como les decía, ni siquiera hay responsabilidad de parte del vendedor para realizar el despacho de exportación. Entonces, todos cuestionamos, ¿y entonces por qué existe ex-works? Lo que hace la Cámara de Comercio Internacional es cambiar el título de las reglas, y ahora sí dice que, si ustedes ven, no sé si alcancen a ver la imagen, se menciona que son reglas para el uso en el doméstico y el internacional en términos comerciales. O sea, ya no nada más son para internacional, sino también para comercio doméstico. ¿Por qué?
porque Ex-Works es exclusivamente para usarlo en comercio doméstico. Ustedes ven una cantidad de pedimentos de importación que se utiliza Ex-Works, pero que finalmente quien hace el despacho de exportación es el proveedor, es el vendedor, y en las reglas Incoterms no está responsabilizado el vendedor como el que tenga que realizar el despacho de exportación y tampoco la maniobra de carga. Entonces, ese tipo de cosas son las que más trabajó la Cámara de Comercio. Dice, bueno, ya tenemos todo un lenguaje universal y todo, pero cada quien lo aplica como se le da la gana, y entonces eso es lo que tenemos que corregir antes de poner en órbita las mercancías y desaparecer algo o alguna otra cosa. En eso fue lo que más se enfocó la Cámara de Comercio con esta versión, y por supuesto que ha traído cambios importantes. Todavía nos resistimos y queremos seguir usando FOB en carga contenerizada, y ya la Cámara de Comercio Internacional se manifestó claramente, no es correcto utilizar FOB para carga contenerizada. Bueno, vamos a continuar. Aquí un cuadro donde se menciona por qué es tan importante y le ha dado mucho impulso, mucha promoción la Cámara de Comercio Internacional, la FCA. Ustedes ven los artículos de FCA, del término FCA, y tiene una extensión inmensa, precisamente porque dice, bueno, desde el momento que tú contratas un door-to-door, mandas a tu naviera a recoger la mercancía con el contenedor, y ya nada más el vendedor va a hacer la maniobra de carga y va a llevar a cabo el despacho de exportación. Esa es la realidad en una operación de exportación, y eso es lo que hace FCA. Ahí se responsabiliza al vendedor para cargar la mercancía y para realizar el despacho de exportación. Igual en FOB es utilizado para cargas para no contenedores completos, LCLs como se conocen, precisamente por el alcance que tienen. Bueno, aquí vemos de una manera diferente la estructura, aquí dándole prioridad a los términos que se dan en origen, donde se responsabiliza más en los costos y los riesgos. Aquí vamos viendo cómo se van separando unos de otros. Aquí yo quise resaltar un tema importante en la familia C, que para mí, sinceramente, no recomiendo mucho el uso de la familia C, principalmente cuando eres comprador, y les voy a explicar por qué. En la familia C, el vendedor es quien se encarga de contratar a la línea transportista. Ellos pagan el flete internacional, ¿ok? Incluso cuando tenemos un CIF o un ZIP, ellos también contratan el seguro, contratan una póliza de seguro en la que va a quedar como beneficiario el comprador. Entonces, en esta familia, justamente es donde se separan, son los únicos Incoterms donde se separan el costo del riesgo. No porque el vendedor haya contratado el transporte, el vendedor no se va a hacer responsable del riesgo de lo que le pueda pasar a la mercancía durante el transcurso. Entonces, es importante tomar en consideración esta parte, porque como ven ustedes, aquí estamos viendo dos cuadros diferentes, a pesar de que estamos hablando de los mismos Incoterms, porque estamos separando los costos de los riesgos. Y como ven ustedes en los Cs, en la familia C, el riesgo que asume el vendedor es hasta la terminal portuaria, como los Fs, y desde ahí ya el comprador va a ser responsable de lo que le pueda pasar a la mercancía. En los costos sí, el vendedor paga el transporte internacional. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tu vendedor contrata el transporte, es un contenedor, la mercancía llega a la terminal portuaria, y como el cliente de la línea naviera es tu vendedor, no tú tienes que pagar una fianza por ese contenedor para que pueda salir de la terminal, tienes que pagar las maniobras y tienes que hacerte responsable de lo que le pueda pasar a ese contenedor hasta que regrese a la terminal portuaria ya vacío. Entonces, hay muchas otras condiciones que se presentan en este término. Como les digo, el seguro lo contrata el vendedor con la agencia que a él se le dé la gana, siempre y cuando cubra con la cobertura que se está especificando en el Incoterm, pero quien tiene que hacer el reclamo en caso de que suceda un siniestro es el comprador. Entonces, ni yo contraté el transporte,
ni yo contraté el seguro, pero me voy a tener que ir a pelear con ellos cuando tenga que reclamar una indemnización. Entonces, es un poco arriesgado. La recomendación es que lo analicen mucho antes de tomar una decisión en la familia C. Sin embargo, ahí están estos dos términos. Muy bien. Ahorita, no sé si todavía nos dé tiempo, Octavio, son 6:40. Aquí, en las siguientes slides, están viéndose como un resumen de cuáles son las responsabilidades en cada una de las familias, en cada uno de los 11 términos. O si ya lo dejamos hasta aquí. No, continúa, tranquilo, relájate, que tenemos tiempo. Todos queremos, mira, hasta el doctor Carvajal dice que sigas, ¿verdad, doctor? Todos estamos entretenidos, tú dale para adelante. Muy bien. Bueno, entonces aquí empezamos con la familia E, el grupo donde la obligación de parte del vendedor es mínima, es decir, lo único que de lo que se hace responsable es de entregar las mercancías con el embalaje correcto en sus propias instalaciones, y de ahí el comprador se tiene que hacer cargo de recoger la mercancía en el local del vendedor, de contratar el transporte, contratar el seguro, si él así lo quiere. No hay una obligación, sin embargo, sí hay una recomendación, siempre contratar un seguro, y efectuar el despacho tanto de exportación como de importación. Es decir, el vendedor tiene que asumir, el comprador tiene que asumir todos los riesgos y todas las responsabilidades. La mercancía, obviamente, no incluye fletes, ni seguros, ni maniobras, ni un despacho. Solamente es el costo de la mercancía, y en caso de que requiera de alguna embalaje especial, pues lo va a tener que cobrar también. En el grupo F, donde tenemos a 3 miembros de esta familia, la entrega es en el punto de embarque, el comprador designa y paga el transporte, y el comprador asume los riesgos a partir de que la mercancía es tomada por el transporte principal. Tenemos 2 marítimos y uno que es para todo tipo de transportes, que es justamente este que estamos viendo, que es el FCA. Como les digo, es el que más está promoviendo la Cámara de Comercio Internacional para utilizarlo de una mejor manera. El vendedor tiene por obligación entregar la mercancía al transportista que haya designado el comprador en el lugar convenido y efectuar el despacho de exportación. Esas son las responsabilidades del vendedor, y el comprador tiene la responsabilidad de elegir el transporte internacional, soportar todos los gastos y riesgos de la mercancía desde que el transportista se hace cargo de esa mercancía en el lugar que sea convenido. Como les decía, puede ser en la planta del vendedor, o puede ser en la terminal portuaria o en la terminal aérea. FCA tiene esa flexibilidad. Así es como vemos FCA hasta el momento en el tema de los riesgos. Lo toma el transportista contratado por el comprador, y desde ahí ya costos y riesgos van por cuenta del comprador, y ya el vendedor se limita solo a hacer esa entrega. En FAS, uno de los términos que estaban especulándose que iban a desaparecer, libre acostado del buque, se utiliza mayormente para cargar graneles, es decir, a través de algún mecanismo, el trigo y todos estos mercancías que se cargan en los barcos. Es exclusivamente marítimo este Incoterm. La entrega de la mercancía se da en el lugar designado al costado del buque, y el vendedor también se va a hacer responsable del despacho de exportación de la mercancía. El comprador tiene que elegir la empresa naviera, dar el nombre del buque, pagar el flete internacional y efectuar el despacho en destino de importación. Así es como queda FAS al costado del buque. Les decía, este término ha sido utilizado muy poco históricamente, ya lo estaban empujando para que desapareciera. Sin embargo, comenta la Cámara de Comercio que por allá por el río Mississippi se utiliza mucho este término, y entonces por eso es que prefirieron dejarlo, aunque ampliaron, como decía, ya no solo son internacionales, sino también son domésticas las reglas. El FOB, como les decía, el padre de los Incoterms, este término, libre a bordo, free on board, las obligaciones del vendedor: entregar la mercancía a bordo del buque que haya sido elegido por el comprador y efectuar el despacho de exportación. El comprador igual tiene que designar y reservar el buque y correr con todos los gastos y riesgos después de que la mercancía ha pasado la borda del buque.
Así es como vemos FOB, hasta que la mercancía ya está arriba del barco, entonces ya el riesgo y los gastos ya van por cuenta de el comprador. La familia C, la entrega es en el punto del destino, es decir, el vendedor designa y paga el transporte, pero el comprador asume los riesgos de lo que le pueda pasar a la mercancía en el transporte internacional. Aquí, como les repito, se separan los gastos de los riesgos, es la única familia donde se separan estos y entonces cada quien agarra su camino. CFR, exclusivamente marítimo, el vendedor contrata el buque, por su cuenta paga el flete hasta el puerto de destino y efectúa el despacho de exportación. El comprador tiene que soportar todos los gastos adicionales desde que la mercancía llega al puerto de destino, desde las maniobras hasta el despacho y el traslado hasta sus propias instalaciones van a correr por cuenta de el comprador en CFR. El que sigue es SIF, el primero que vemos con un seguro. El vendedor contrata el buque, paga el flete hasta el puerto de destino, efectúa el despacho de exportación y también suscribe una póliza del seguro de protección que sea por un mínimo del 110% de su valor, pero con las cláusulas o la cobertura mínima por tratarse exclusivamente de un tráfico marítimo. Solamente tiene cobertura en el aspecto o los riesgos que se puedan correr en el transcurso durante el barco o arriba del barco. El comprador, aunque el vendedor contrata y paga el seguro, el comprador es el que se va a hacer cargo o responsable de gestionar cualquier reclamo, ya que está nombrado como beneficiario de la póliza. Así es como vemos SIF, igual a bordo del buque corren los riesgos y responsabilidades del comprador. En CPT, porte pagado hasta es para todo tipo de transporte. El vendedor también contrata y paga el transporte. Es muy parecido a CFR, nada más que aquí se utiliza para todo tipo de transporte, pero el comprador también va a asumir todos los riesgos que le pueda pasar a la mercancía. El SIP, como les comentaba, la diferencia está en la póliza y la cobertura del seguro. Esta tiene una mayor cobertura precisamente por la cantidad de riesgos que pudieran pasar en los otros tipos de transporte. Y estos son todos los de la familia C. Y finalmente tenemos la familia D, que es donde el vendedor va a entregar en el punto de destino, va a designar, pagar el transporte y también va a asumir todos los riesgos de lo que le pueda pasar a la mercancía. DAP, Delivery at Place, es el que más se utiliza cuando el vendedor se va a hacer responsable de todos los gastos y riesgos. La entrega es hasta el país de destino. El vendedor se responsabiliza de entregar la mercancía en un lugar específico sin que sea por su cuenta o sin que sea responsable él de la maniobra de descarga de la mercancía. La maniobra de descarga y el despacho de importación van por cuenta del comprador, que en este caso ya sería el importador. Eso pasa en DAP. En el caso del DPU, como les comentaba, se utiliza para todo tipo de transporte. La maniobra de descarga sí corre por cuenta y riesgo del vendedor, y el comprador lo único de lo que se hace responsable es de realizar el despacho de importación y pagar los impuestos de la mercancía. Y finalmente tenemos el DDP, la entrega en destino con los derechos pagados. Esto prácticamente también lo podríamos mencionar como una venta nacional, porque realmente el vendedor va a hacer el despacho de importación y va a asumir los gastos de los impuestos y va a entregar en domicilio. Sin embargo, con el auge que tiene el comercio electrónico, las plataformas como Amazon, como Mercado Libre, este Incoterm se utiliza mucho. Como ustedes saben, nada más damos un clic y la mercancía en 72 horas ya está tocando la puerta de mi casa, ¿no? Entonces, precisamente por este auge que está teniendo el comercio electrónico, es que la Cámara de Comercio dejó también el DDP como un término que se sigue manteniendo y que sigue siendo importante en todos los Incoterms.
Héctor, bueno, pues agradecerte la charla del día de hoy, ¿no? Y siempre les damos un diploma, aunque sea electrónico, obviamente pues la distancia nos dificulta el entregarte lo físico, y dice, hagamos un trueque en este mes, que es exportando conocimiento e importando amistad. Cada uno de los meses tenemos un tema, el mes pasado fue vacúnate. Dice, otorgan el presente reconocimiento al maestro, ya doctorando, Héctor Díaz Arzola, por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Incoterms el día 11 de febrero del 2021. Lo firma nuestra vicepresidenta y la directora de la revista, Daniela Martínez, y tu servidor, el doctor Octavio de la Torre. Y pues agradecerte. Te vamos a hacer llegar las preguntas. Eduardo Márquez te está felicitando. Y pues ahora esperando el diplomado, ¿no? ¿Qué fecha te tocó? ¿Tú tienes presente la fecha que te toca a ti en el diplomado? ¿Tienes cerrado el micrófono, Héctor? Me dijeron que es para junio, me parece. Junio, creo que sí. Sí, tenemos tiempo para prepararnos bien. Tienen tiempo para prepararse bien y ya hay varias personas inscritas y pues bueno, pues agradezco a todos los que hacen posible el que se siga cumpliendo con el propósito que tenemos, que es compartir conocimiento. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Every day, my employees get scam emails. I wanted to protect my business and clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got 4 simple ways we can protect our businesses from online threats. Learn more at CISA.gov/Secure Our World.